Un sueño que no era del todo un sueño. El brillante sol se apagaba y los astros vagaban diluyéndose en el espacio eterno, sin rayos, sin senderos, y la helada tierra oscilaba ciega y oscureciéndose en el aire sin luna. La mañana llegó y se fue y llegó de nuevo y no trajo consigo el día. Y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror de esta desolación, y todos los corazones se helaron en una plegaria egoísta por luz. Y vivieron junto a hogueras y los tronos, los palacios de los reyes coronados, las chozas, los hogares de todas las cosas que habitaban, fueron quemados en las fogatas, y las ciudades se consumieron, y los hombres se reunieron en torno a sus ardientes refugios, para verse nuevamente las caras unos a otros. Felices eran aquellos que vivían dentro del ojo de los volcanes y su antorcha montañosa. Una temerosa esperanza era todo lo que el mundo contenía, y se prendió fuego a los bosques, pero hora tras hora fueron cayendo y apagándose, y los crujientes troncos se extinguieron con un estrépito, y todo fue negro. Las frentes de los hombres, a la luz sin esperanza, tenían un aspecto no terreno, cuando de pronto los haces caían sobre ellos. Algunos se extendían y escondían sus ojos y lloraban, otros descansaban sus barbillas en sus manos apretadas y sonreían, y otros iban rápido de aquí para allá y alimentaban sus pilas funerarias con combustible y miraban hacia arriba con loca inquietud al sordo cielo, el sudario de un mundo pasado. Y entonces, otra vez, con maldiciones se arrojaban sobre el polvo y rechinaban sus dientes y aullaban. Las aves silvestres chillaban y aterrorizadas revoloteaban sobre el suelo y agitaban sus inútiles alas. Los brutos más salvajes venían dóciles y trémulos, y las víboras se arrastraron y se enroscaron entre la multitud, siseando pero sin picar, y fueron muertas para ser alimento, y la guerra, que por un momento se había ido, se sació de nuevo. Una comida se compraba con sangre, y cada uno se hartó, resentido y solo, atiborrándose en la penumbra. No quedaba amor. Toda la tierra era un solo pensamiento, y ese era la muerte, inmediata y sin gloria, y el dolor agudo del hambre se instaló en todas las entrañas. Hombres morían, y sus huesos no tenían tumba, y tampoco su carne. El magro por el magro fue devorado, y aún los perros asaltaron a sus amos. Todos salvo uno, y aquel fue fiel a un cadáver y mantuvo a raya a las aves y a las bestias y los débiles hombres, hasta que el hambre se apoderó de ellos, o los muertos que caían tentaron sus delgadas quijadas. Él no se buscó comida, sino que con un gemido piadoso y perpetuo y un corto grito desolado, lamiendo la mano que no respondió con una caricia, murió. Poco después, la multitud fue muriendo de hambre, pero quedaron dos de una ciudad enorme,
y eran enemigos, se encontraron junto a las agonizantes brasas de un altar donde se había apilado una masa de cosas santas para un fin impío. Hurgaron y temblando revolvieron con sus manos delgadas y esqueléticas en las débiles cenizas, y sus débiles alientos soplaron por un poco de vida e hicieron una llama que era una burla. Entonces levantaron sus ojos al verla palidecer y observaron el aspecto del otro. Miraron y gritaron y murieron, y de su propio espanto mutuo, allí perecieron, sin saber quién era aquel sobre cuya frente la hambruna había escrito enemigo. Y así el mundo quedó vacío. Lo populoso y lo poderoso eran una masa sin estaciones, sin hierba, sin árboles, sin hombres y sin vida. Una masa de muerte, un caos de dura arcilla. Los ríos, los lagos y océanos estaban quietos y nada se movía en su silencioso abismo. Las naves sin marinos yacían pudriéndose en el mar y sus mástiles bajaban poco a poco. Cuando caían, dormían en el abismo sin un vaivén, y las olas estaban muertas y las mareas estaban en sus tumbas, y los ríos, los lagos y los océanos estaban quietos y nada se movía en su silencioso abismo. Las naves sin marinos yacían pudriéndose en el mar y sus mástiles bajaban poco a poco. Cuando caían, dormían en el abismo sin un vaivén, y las olas estaban muertas y las mareas en sus tumbas. Antes ya había expirado su señora, la luna, y los vientos se marchitaron en el aire estancado, y las nubes perecieron, y la oscuridad ya no necesitaba de su ayuda, pues ella era el universo. Oscuridad, un poema del maestro Byron, muy apropiado para definir los pavores que nos acompañarán esta noche, amigos, porque la oscuridad es sin duda alguna un elemento indispensable en la historia de nuestros miedos. El temor a la ausencia de luz, a la nocturnidad, tan antiguo como el hombre. Pues mientras escuchas esto, los dioses primordiales reptan y despliegan las sombras que plagan los rincones y agujeros del universo, y la densa niebla de los tiempos se aglomera en los confines del espacio. Allí nace la nada, allí nace nuestra inquietud y nuestra enfermedad, el desconocimiento, la duda y la desesperación, pero también la esperanza de una luz al final del camino, esas señales perdidas en la frontera, como una anomalía física inexplicable,
para nuestra joven existencia. ¿Quién sabe qué secretos esconden los mundos por conquistar? ¿Qué revelaciones nos depara la exploración del espacio? Respuestas que conducen a más preguntas, amigos. Quizás sea cierto que allá en el espacio profundo aguardan secretos que es mejor mantener ocultos. Quizás sea cierto que hay cosas que es mejor no saber. Así pues, acompáñennos, amigos. Recorramos los senderos de un planeta olvidado de la mano del maestro Arthur C. Clarke. Caminemos junto a nuestro protagonista de esta noche por el universo inexplorado y descubramos con asombro los primeros pasos que se ocultan tras un paseo en la oscuridad. Robert Armstrong solo había caminado 2 millas, por lo que pudo juzgar, cuando su antorcha se descompuso. Estuvo inmóvil por un instante, incapaz de creer que tal desgracia pudiera haber caído sobre él. Luego, medio enloquecido por el furor, arrojó el inútil instrumento muy lejos. Aterrizó en algún lugar de la oscuridad, alterando el silencio de ese pequeño mundo. Un eco metálico resonó volviendo de las bajas colinas. Luego, todo se tranquilizó de nuevo. Esta, pensó Armstrong, era la desgracia definitiva. Nada más podría ocurrirle ya. Hasta podía reírse amargamente de su suerte, y resolvió que nunca más se imaginaría que la veleidosa deidad le había favorecido alguna vez. ¿Quién hubiera creído que el único tractor del campamento 4 se descompondría justo cuando él iba a salir para Port Sanderson? Recordó el frenético trabajo de reparación, el alivio cuando arrancó nuevamente y la debacle final cuando se atascó la ortiga del tractor. Era inútil quejarse por la tardanza en su salida. Él no podía prever estos accidentes y aún faltaban 4 buenas horas para que saliese el Canopus. Tenía que alcanzarlo. De cualquier modo, ninguna otra nave llegaría a este mundo hasta dentro de un mes. Le era imposible pensar en 4 semanas más sobre este planeta alejado de las rutas usuales. Así que solo quedaba una cosa que pudiera hacer. Por suerte, Port Sanderson estaba a poco más de 6 millas del campamento. No era una gran distancia, incluso a pie. La ruta era pobre, apenas marcada en la roca con las aplanadoras de 100 toneladas del directorio, pero no había riesgo de perderse. De hecho, no se sentía en peligro real, pese a que bien podría ser demasiado tarde para alcanzar la nave. Sería lento avanzar, porque no se atrevía a correr el riesgo de perder el camino en esta región de cañones y túneles enigmáticos que nunca habían sido explorados. Había, por supuesto, una completa oscuridad. Aquí, en el borde de la galaxia, las estrellas eran tan pocas y estaban tan dispersas que su luz era imperceptible. El extraño sol carmesí de este mundo no se levantaría hasta dentro de muchas horas, y pese a que 5 de sus pequeñas lunas brillaban en el cielo, apenas podían contemplarse a simple vista. Ninguna de ellas podía siquiera producir sombra. Pero Armstrong no era hombre de llorar su suerte por mucho tiempo. Lentamente comenzó a caminar a lo largo de la ruta, sintiendo su textura bajo los pies. Era, lo sabía, suavemente recta, excepto donde se curvaba alrededor del paso Carver. Deseó tener un palo o algo para probar el camino que seguía, pero estaba obligado a confiar en su sentido del tacto como única guía. Al principio fue terriblemente lento, hasta que ganó confianza.
Nunca había sabido lo difícil que era caminar en línea recta. Pese a que las débiles estrellas lo orientaban, una y otra vez se encontró dando traspiés entre las rocas vírgenes del borde de la irregular carretera. Viajaba en largos zigzags que le llevaban alternativamente a uno y otro borde de la ruta. Entonces, los dedos de sus pies tropezaban nuevamente con la roca desnuda y una vez más retornaba a tientas hacia la superficie fuertemente apisonada. Enseguida se hizo rutinario. Era imposible estimar su velocidad. Solo podía esforzarse y esperar lo mejor. Había 4 millas por delante. 4 millas y otras tantas horas. Sería suficientemente fácil, salvo que se extraviara, pero no se atrevía a pensar en eso. Una vez que hubo dominado la técnica, se pudo dar el gusto de pensar. No podía pretender que gozaba de experiencia, pero ya había estado antes en peores condiciones. Mientras permaneciera sobre la ruta, estaba completamente a salvo. Había tenido la esperanza de que cuando sus ojos se hubiesen adaptado a la luz de las estrellas, podría ver el camino, pero ahora sabía que toda la travesía sería a ciegas. El descubrimiento proporcionó un claro sentido de su alejamiento del corazón de la galaxia. En una noche tan clara, los cielos de casi todos los planetas hubieran brillado bajo las estrellas. Aquí, en los confines de la frontera del universo, el cielo contenía apenas 100 débiles lunas brillantes, tan inútiles como las 5 lunas ridículas sobre las que nadie se había molestado en aterrizar. Un leve cambio en la carretera interrumpió sus pensamientos. ¿Había una curva o había torcido otra vez hacia la derecha? Se movió muy lentamente a lo largo del invisible y definido margen. Sí, no había ningún error. La ruta se inclinaba hacia la izquierda. Trató de recordar su apariencia a la luz del día, pero no la había visto ni una sola vez. ¿Significaba esto que se estaba aproximando al paso? Así lo esperaba, porque entonces la travesía ya estaría medio completa. Miró hacia adelante en la oscuridad, pero la arrugada línea del horizonte no le dijo nada. Inmediatamente descubrió que la ruta se enderezaba. Carver debía estar todavía un poco más adelante. Había que andar como mínimo 4 millas. 4 millas. Qué ridícula parecía esta distancia. ¿Cuánto tardaría el Canopus en recorrer 4 millas? Dudaba que el hombre pudiera medir un intervalo de tiempo tan corto. ¿Y cuántos billones de millas había recorrido él, Robert Armstrong, en toda su vida? Debería alcanzar un total asombroso, ya que en los últimos 20 años apenas si había permanecido más de un mes en el mismo mundo. Este mismo año había atravesado 2 veces la galaxia, y esa era una notable travesía, aun en estos días de fantástica aceleración. Tropezó con una piedra suelta y la sacudida le devolvió a la realidad. Aquí era inútil pensar en naves que podían devorar años luz. Se estaba enfrentando con la naturaleza, sin armas excepto su propia fuerza y habilidad. Era raro que tardase tanto en identificar la causa real de su inquietud. Las últimas 4 semanas habían sido abrumadoras y el apuro de su partida, unido a la sorpresa y ansiedad causadas por las descomposturas del tractor, habían borrado de su mente cualquier otra cosa. Además, siempre se había enorgullecido de su obstinación y falta de imaginación. Hasta ahora se había olvidado de todo lo conectado con su primera velada en la base, cuando los tripulantes le regalaron los usuales hilos trenzados en honor a los recién llegados. Fue entonces cuando el viejo empleado de la base relató su paseo nocturno desde Port Sanderson hasta el campamento y habló de lo que le había seguido a través del paso Carver, manteniéndose siempre más allá del límite de su antorcha. Armstrong, que había oído esos relatos en una veintena de mundos, en ese entonces no le prestó mucha atención. Se sabía, después de todo, que este planeta estaba deshabitado, pero la lógica no podía despachar el asunto tan fácilmente. ¿Y qué si después de todo había algo de verdad en el fantástico relato del anciano? No era un pensamiento placentero,
y Armstrong trató de no pensar en eso con mucho detenimiento. Pero la única manera de vencer los temores imaginarios era hacerles frente audazmente, y ahora tendría que hacerlo. Su argumento más fuerte era la completa esterilidad en este mundo y su extrema desolación, pese a que en contra de esto uno podría oponer muchos contraargumentos, como bien lo había hecho el anciano empleado. El hombre había vivido en este planeta durante 20 años y muchas partes estaban aún sin explorar. Nadie podía negar que los túneles de los desiertos eran algo inquietantes, pero todo el mundo creía que eran cavidades volcánicas. No obstante, por supuesto, la vida se arrastraba con frecuencia dentro de tales lugares. Recordó con un estremecimiento los pólipos gigantes que habían atrapado a los primeros exploradores de Vargon 3. Nada era definitivo. Supongamos, para seguir con esos argumentos, que allí se admitiera la existencia de vida. ¿Y con eso qué? La gran mayoría de las formas de vida del universo eran completamente indiferentes al hombre. Algunas, por supuesto, como los seres gaseosos de Alcorán o los errantes reticulados ondulatorios de Sandalún, ni siquiera podían detectarlo y le atravesaban o le rodeaban como si no existiera. Otras eran apenas inquisidoras, algunas embarazosamente amistosas. En verdad, había pocas que atacaran sin provocación. De todas maneras, el cuadro que pintara el viejo empleado era horrendo. Allá atrás, en el cómodo y bien iluminado salón de fumar, con las bebidas pasando alrededor, había sido bastante fácil reírse del relato. Pero aquí, en la oscuridad, a millas de cualquier establecimiento humano, era muy diferente. Fue casi un alivio cuando tropezó de nuevo fuera de la ruta y tuvo que palpar con sus manos hasta que la encontró una vez más. Parecía un terreno muy áspero y la ruta era escasamente distinguible de las rocas de alrededor. En pocos minutos, sin embargo, estuvo nuevamente a salvo en su camino. Era desagradable ver con qué rapidez sus pensamientos volvían al mismo inquietante tema. Claramente le estaba preocupando más de lo que se molestaba en admitir. Le consoló este hecho. Había sido bastante obvio que nadie en la base había creído la historia del anciano. Las preguntas y las burlas se lo probaron. En ese momento se rió tan fuerte como el que más. Después de todo, ¿cuál era la evidencia? Una silueta opaca apenas vista en la oscuridad, que muy bien podría haber sido una roca de extraña formación, y el curioso ruido rítmico que tanto había impresionado al viejo. De noche cualquiera podría imaginarse tales sonidos si estuviera lo suficientemente excitado. Si hubiera sido hostil, ¿por qué la criatura no se acercó más? Porque tenía miedo de mi luz, dijo el viejo. Bueno, era bastante plausible. Explicaría por qué no se había visto nada a la luz del sol. Tal criatura debía vivir bajo tierra, subiendo solo durante la noche. Pero ¿por qué tomarse tan seriamente los delirios de ese viejo idiota? Armstrong tomó una vez más el control de sus pensamientos. Si seguía de esta forma, se dijo a sí mismo enfadado, pronto estaría viendo y oyendo una completa colección de monstruos. Había un factor, por supuesto, que echaba inmediatamente por tierra todo el ridículo relato. Era realmente muy simple. Se lamentó por no haberlo pensado antes. ¿De qué viviría una criatura como esa? No había ni una pizca de vegetación en todo el planeta. Se rió al pensar que el duende podía ser arrojado tan fácilmente. Y en el mismo instante se sintió molesto consigo mismo por no reírse en voz alta. Si estaba tan seguro de su razonamiento, ¿por qué no silbar o cantar o hacer algo para levantar al espíritu? Se hizo la pregunta a sí mismo con claridad, como una prueba de su hombría. Medio avergonzado, tuvo que admitir que aún estaba asustado. Asustado porque podría haber algo allí después de todo. Pero al menos su análisis le había hecho algún bien. Habría sido mejor si hubiera dejado todo así, aceptando a medias su argumento, pero una parte de su mente estaba aún ocupada en destruir su cuidadoso razonamiento. Lo consiguió con tal éxito que cuando recordó los seres planta de Sanctil Mayor,
La impresión fue tan desagradable que se paró en seco. En realidad, los seres planta de Sandhill no eran de ninguna manera horribles. Eran de hecho criaturas extremadamente bellas. Pero lo que las hacía ahora parecer tan deprimentes era el conocimiento de que podían vivir sin nutrientes durante periodos indefinidos. Toda la energía que necesitaban para sus extrañas vidas la absorbían de la radiación cósmica, y aquí era casi tan intensa como en cualquier lugar del universo. Apenas hubo pensado un ejemplo cuando otros se apiñaron en su mente y recordó la forma de vida de Trantor Beta, que era la única conocida capaz de utilizar la energía atómica directamente. Aquella también había vivido en un mundo extremadamente desierto, muy parecido a este. La mente de Armstrong se estaba partiendo rápidamente en dos porciones diferentes, cada una tratando de convencer a la otra sin lograrlo por completo. No se dio cuenta de lo desmoralizado que estaba hasta que se encontró conteniendo la respiración por miedo a que ésta le ocultara cualquier sonido proveniente de la oscuridad circundante. Enfadado, limpió su mente de la basura que se había estado acumulando allí y volvió una vez más al problema inmediato. No había duda de que la carretera se elevaba lentamente y la silueta del horizonte aparecía mucho más alta. La carretera comenzó a girar y de repente percibió grandes rocas a derecha e izquierda. Pronto solo se pudo ver una franja del cielo y la oscuridad se tornó, si era posible, aún más intensa. De alguna manera se sentía más seguro con las paredes rocosas rodeándole. Ello implicaba que estaba protegido excepto en dos direcciones. Además, la ruta había sido nivelada con más cuidado y era más fácil mantenerse en ella. Pero lo mejor de todo es que ahora sabía que la travesía estaba a medio completar. Por un momento, su ánimo comenzó a elevarse. Entonces, con una perversidad enloquecedora, su mente volvió otra vez a los viejos hábitos. Recordó que la aventura del anciano empleado había tenido lugar en el extremo alejado del paso Carver, si es que alguna vez sucedió. Dentro de media milla estaría otra vez a campo raso, fuera de la protección de estas rocas acogedoras. El pensamiento le pareció doblemente horrible y entonces comenzó a sentir una sensación de desnudez. Podría ser atacado desde cualquier dirección y estaría extremadamente indefenso. Hasta ahora había conservado cierto autocontrol. Con mucha resolución, había mantenido apartada su mente del único pensamiento que le daba un poco de color al relato del viejo. La única evidencia que había detenido las burlas allá en el repleto salón del campamento y que produjo un repentino silencio en toda la compañía. Ahora, mientras se debilitaba la voluntad de Armstrong, recordó nuevamente las palabras que habían producido un escalofrío en el cálido confort del edificio de la base. El pequeño empleado había insistido mucho sobre este punto. Nunca había oído ningún sonido de persecución proveniente de la opaca forma que percibió más que observó en el límite de su luz. No había ningún golpeteo de garras o cascos sobre la roca, ni siquiera el sonido de piedras desplazadas. Era como si, así lo había declarado el anciano con su solemne modo de hablar, como si la cosa que me seguía pudiera ver perfectamente en la oscuridad y tuviera muchas patas o almohadillas y pudiera moverse suave y fácilmente sobre la roca, como una oruga gigante o como una de las alfombras vivientes de Kralkor II. A pesar de que no había habido ningún ruido de persecución, el viejo captó varias veces un único sonido. Era tan fuera de lo común que su misma rareza lo hacía doblemente terrible. Era un débil pero persistente sonido acompasado. El viejo fue capaz de describirlo muy vivamente, demasiado vivamente para el gusto de Armstrong. ¿Escucharon alguna vez a un gran insecto cascando su presa con los dientes? Bueno, era igual que eso. Me imagino que un cangrejo hace exactamente el mismo ruido con sus pinzas al entrechocarlas. Era un sonido, ¿cuál es la palabra? Quitinoso,
Al llegar a este punto, Armstrong recordó haberse reído bien fuerte, pero nadie más se había reído, pese a que antes habían sido rápidos en hacerlo. Sintiendo el cambio de tono, se serenó inmediatamente y le pidió al anciano que continuara con su cuento, como deseaba ahora no haberlo hecho. Fue rápidamente satisfecho. Al día siguiente, una partida de escépticos técnicos había ido a la tierra de nadie más allá del paso Carver. No eran lo suficientemente escépticos como para ir sin armas, pero no tuvieron oportunidad de usarlas porque no encontraron huellas de ningún ser viviente. Estaban los inevitables sismos y túneles, brillantes agujeros en los que la luz de las antorchas rebotaba indefinidamente hasta que se perdía en la distancia. Pero el planeta estaba acribillado de estos agujeros. Pese a que la expedición no encontró señales de nada, descubrió una cosa que no le gustó nada. Allá afuera, en la desierta e inexplorada región, se habían topado con un túnel aún más ancho que el resto. Cerca de la boca del túnel había una roca maciza medio incrustada en la tierra, y los costados de la roca estaban desgastados, como si se hubieran pasado con una enorme piedra de moler. No menos de 5 de los presentes había visto esta inquietante roca. Ninguno de ellos pudo explicarla satisfactoriamente como una formación natural, pero todavía se negaban a aceptar la historia del anciano. Armstrong no había preguntado si la habían examinado alguna vez. Se había producido un incómodo silencio, y entonces el gran Andrew Hargraves dijo: «Demonios, ¿quién caminaría de noche hacia el paso por pura diversión?». Y lo dejó ahí. En realidad, no había otro registro de nadie que hubiera caminado de noche desde Port Sanderson hasta el campamento, o siquiera de día. Durante las horas de luz, ningún ser humano podía vivir a cielo abierto sin protección bajo los rayos del sol enorme y pálido que parecía llenar la mitad del firmamento. Y ninguno caminaría 6 millas vistiendo una armadura contra la radiación si era posible conseguir el tractor. Armstrong sintió que estaba abandonando el paso. Las rocas desaparecían a ambos lados y la ruta ya no era tan firme y bien apisonada como antes. Estaba saliendo una vez más al campo raso, y en un no muy lejano lugar de la oscuridad estaba el enigmático pilar que podría haber sido utilizado para afilar monstruosos colmillos o garras. No era un pensamiento muy alentador, pero no se lo podía quitar de la cabeza. Sintiéndose ahora claramente preocupado, Armstrong hizo un gran esfuerzo por reponerse. Trataría de ser otra vez racional, pensaría en su trabajo, en la tarea que había realizado en el campamento, en cualquier cosa menos en este lugar infernal. Por un rato tuvo bastante éxito, pero pasado un tiempo, con una persistencia enloquecedora, todo el cúmulo de sus pensamientos volvió al mismo punto. No podía apartar de su mente la imagen de esa roca inexplicable y sus aterradoras posibilidades. Una y otra vez se encontró preguntándose cuán lejos estaba y si ya la había pasado o si estaba a su derecha o a su izquierda. El terreno era otra vez bastante plano y la carretera seguía tan recta como una flecha. Había un resplandor de consuelo. Port Sanderson no podía estar a mucho más de 2 millas. Armstrong no tenía ni idea de cuánto tiempo había estado en la carretera. Desgraciadamente, su reloj no era luminoso y solo podía conjeturar el paso del tiempo. Con suerte, el Canopus no partiría como mínimo hasta después de 2 horas, pero no podía estar seguro, y ahora otro temor comenzó a invadirle, el terror de llegar a ver una vasta constelación de luces elevándose suavemente hacia el firmamento y saber que toda su agonía mental había sido en vano. Ya no zigzagueaba tanto y parecía ser capaz de anticipar el borde de la carretera antes de tropezar fuera de ella. Era probable, y se animó al pensarlo, que estuviera caminando casi tan rápido como si tuviera una luz. Si todo iba bien, se aproximaría a Port Sanderson en 30 minutos.
un espacio temporal ridículamente pequeño. ¿Cómo se reiría de sus temores cuando se paseara en su camarote reservado en el Canopus y sintiera aquel peculiar temblor cuando la fantástica aceleración arrojara la gran nave bien lejos de este sistema, de nuevo a las apiñadas nubes estelares, cerca del centro de la galaxia, de vuelta a la Tierra misma, a la que no veía desde hacía tantos años? Un día, se dijo, volvería a la Tierra otra vez. Toda su vida se estuvo haciendo esta promesa, pero siempre obtuvo la misma excusa: falta de tiempo. Era extraño que un planeta tan pequeño haya jugado una parte tan enorme en el desarrollo del universo, que incluso haya llegado a dominar mundos mucho más sabios e inteligentes. Los pensamientos de Armstrong eran de nuevo inofensivos. Se sintió más tranquilo. El saber que se aproximaba a Port Sanderson era inmensamente reconfortante y deliberadamente mantuvo su mente ocupada con asuntos familiares sin importancia. El paso Carver ya estaba bien atrás y con él esa cosa que ya no trataba de recordar. Un día, si alguna vez volvía a este mundo, visitaría el paso a la luz solar y se reiría de sus terrores. Dentro de 20 minutos se unirían a las pesadillas de su infancia. Fue casi un shock, aunque de los más placenteros que había conocido, cuando vio aparecer sobre el horizonte las luces de Port Sanderson. La curvatura de este pequeño mundo era muy engañosa. No parecía correcto que un planeta con un campo gravitatorio casi tan grande como el de la Tierra tuviera el horizonte al alcance de la mano. Un día, alguien tendría que descubrir qué había en el corazón de este mundo para darle una densidad tan grande. Quizá los numerosos túneles podrían ayudar. Fue un desafortunado giro de pensamiento, pero la cercanía de su meta ya le había despojado del temor. Además, la idea de que podría estar realmente en peligro parecía conferir a su aventura cierto gusto picante y un elevado interés. Ya nada le podría suceder con 10 minutos que le quedaban por andar y las luces de Port Sanderson a la vista. Unos instantes más tarde, sus sentimientos cambiaron rápidamente cuando llegó a una repentina curva de la ruta. Se había olvidado de la grieta que causaba ese rodeo y que añadía una media hora más a su travesía. Bueno, ¿y con eso qué?, pensó tercamente. Una media milla extra no haría ahora ninguna diferencia, otros 10 minutos como máximo. Se sintió engañado cuando se desvanecieron las luces de la ciudad. Armstrong no se había acordado de la colina que bordeaba la ruta. Quizá fuera solo un monte bajo, apenas observable de día, pero al ocultar las luces de Port Sanderson le había despojado de su primitivo talismán, dejándole a merced de sus temores. Irracionalmente, se lo dijo su inteligencia, comenzó a pensar qué horrible sería si ahora sucediese algo, estando tan cerca del fin del viaje. Por un momento entretuvo al peor de sus temores con promesas, deseando desesperadamente que reaparecieran las luces de la ciudad. Pero mientras los minutos pasaban lentamente, se dio cuenta de que el monte debía ser más grande de lo que se había imaginado. Trató de consolarse con la idea de que cuando la viera de nuevo, la ciudad estaría muy cerca, pero de alguna manera, ahora la lógica parecía haberle fallado, porque de golpe se encontró haciendo algo que antes no hubiera hecho, ni aun en el desierto cerca del paso. Se detuvo y se volvió lentamente y escuchó conteniendo la respiración hasta que casi estallaron sus pulmones. El silencio era pavoroso, considerando que debía estar muy cerca de Port Sanderson. Con certeza no había ningún sonido detrás de él. Por supuesto que no tendría que haberlo, se dijo enfadado, pero sentía un inmenso alivio. La idea de ese débil y persistente sonido acompasado le había estado obsesionando durante la última hora. Tan familiar y amistoso fue el sonido que al fin le llegó,
que el desconcierto casi le hizo reír. Esparciéndose a través del aire tranquilo, proveniente de una fuente que claramente no distaba más de 1 milla, llegaba el sonido de un tractor de campo de aterrizaje. Quizá una de las máquinas que cargaban al mismo Canopus. En cosa de segundos, pensó Armstrong, rodearía esta elevación y estaría a pocos cientos de yardas de Port Sanderson. El viaje estaba casi terminado. En pocos instantes, esta diabólica llanura no sería más que una pesadilla desdibujada. Quizá fue por esto que le pareció terriblemente injusto. Tan poco tiempo, una fracción tan pequeña de vida humana, era todo lo que ahora necesitaba. Pero los dioses siempre fueron injustos con el hombre, y ahora estaban gozando de su pequeña broma, porque lo último que escucharía sería el repiqueteo de garras monstruosas en la oscuridad, justo delante de él. ¿Les ha gustado el relato, amigos? ¿Le entran ganas a uno de largarse a explorar las profundidades del espacio, no creen? El maestro Arthur C. Clarke dedicó su vida a la ciencia ficción. Comenzó a escribir tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su primer cuento publicado fue Partida de Rescate, que apareció en el número de mayo de 1946 de la revista Astounding, y que le sirvió como punto de partida para una fructífera carrera. Entre sus primeros relatos destaca El Centinela, que sirvió también de base para la novela 2001, Una Odisea Espacial, que también da nombre a la famosa película de Stanley Kubrick. Clarke cultivó distintas perspectivas del género, desde las novelas utópicas hasta la ciencia ficción especulativa y de crítica social y política. Pero nuestro relato de hoy era solo una muestra del poder de la ciencia ficción para definir los grandes enigmas del universo y la existencia. Si hay vida más allá de las estrellas, ¿qué clase de vida encontraremos? Si sabemos con certeza que nuestro mundo tiene fecha de caducidad, la única opción que nos queda es la especulación sobre un futuro siempre esperado, la conquista del espacio. Si conseguimos sobrevivir a nuestra propia estupidez, si por suerte o por azar alcanzamos las estrellas, ¿qué clase de mundos habitarán nuestros herederos? El director Neil Blomkamp lo describe a la perfección en una de sus reflexiones sobre la búsqueda de vida inteligente. Nuestros parámetros racionales nos invitan a buscar un reflejo de nosotros mismos en el universo, un planeta similar a la Tierra. Si planteamos una respuesta seria a esta pregunta, necesitamos un planeta con una biosfera capaz de dar lugar y albergar vida. Existe una hipótesis llamada de la Tierra especial, surgida del ensayo de Peter Ward sobre por qué la vida es tan exclusiva en el universo.
Aquí se plantea que la aparición de vida multicelular compleja en la Tierra requirió de una improbable combinación de eventos astrofísicos y circunstancias geológicas. La vida en la Tierra, y en particular la vida humana, parece depender de una larga y extremadamente afortunada cadena de eventos y circunstancias que bien podrían ser irrepetibles incluso a escala cósmica. Por ejemplo, se menciona con regularidad que sin una luna tan grande como la que tiene la Tierra, el planeta tendería a presentar una precisión mucho más importante, cambiando drásticamente de inclinación en su rotación y afectando así de manera caótica al clima y muy posiblemente imposibilitando la vida como la conocemos. El tamaño de nuestro planeta es también el idóneo, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, y nos encontramos a la distancia perfecta de nuestra estrella, el Sol. De hecho, todas las coincidencias anteriores se han dado en el lugar de la galaxia más adecuado para albergar vida. Incluso la radiación de rayos X y gamma que fluye constantemente por el espacio nos supone un problema, porque estamos suficientemente lejos de sus fuentes de emisión. Básicamente, la hipótesis de la Tierra especial implica que como habitantes de la Tierra somos un acontecimiento posiblemente irrepetible. En contraposición a esta teoría, existe el llamado principio de mediocridad cosmológica, en el que se establece que la Tierra tiene planetas gemelos en el espacio, enmarcados en el grupo de los llamados planetas rocosos, y que se encuentra localizado en una región no tan excepcional de una galaxia común. Pero si de hecho somos un planeta común, la cuestión que se plantea frente al principio de mediocridad es ¿por qué no encontramos vida en alguna parte del universo? Es por eso que resulta fácil suscribirse a la teoría de la Tierra especial, porque al menos en ese sentido somos algo más que una anomalía. Solo en los últimos años hemos descubierto centenares de planetas más allá de nuestro sistema solar, conocidos como planetas extrasolares o exoplanetas. Hemos llegado a un punto en la era de la investigación espacial en el que descubrimos planetas nuevos con sorprendente regularidad. El 24 de abril de 2007 hicimos un descubrimiento sorprendente, Gliese 581c. Este planeta tiene 5 veces la masa de la Tierra. La temperatura de su superficie varía entre los 3 grados bajo cero y los 14 grados Celsius, lo que abre la posibilidad de que exista agua líquida en su superficie, el ingrediente necesario para albergar vida tal como se la conoce. Alan Boss, de la institución científica Carnegie y astrofísico de la NASA, estima que debe haber 100.000 millones de planetas terrestres tan solo en la Vía Láctea. Por supuesto, no todos ellos cuentan con agua en estado líquido, pero potencialmente millones de ellos deberían contar con el líquido elemento. Y si aumentamos la cuenta a la cantidad de planetas que existen en el universo entero, parece casi seguro que se cumpla esta posibilidad, al menos si seguimos los dictados de la estadística matemática. El proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre ha estado investigando durante años, pero aún no ha obtenido ningún resultado. Parece que estamos completamente solos en el universo, aunque SETI no es el único que busca. El Laboratorio de Física Energética Avanzada Fermi, situado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Chicago, lleva más de 7 años analizando datos procedentes de la infrarred de satélites astronómicos en busca de la llamada esfera de Dyson, una superestructura hipotética de ingeniería imposible que fue descrita por el astrofísico Freeman Dyson en un artículo de 1960 de la revista Science. Dyson nos habla de una estructura esférica del tamaño de un sistema solar, con un radio equivalente al de una órbita planetaria, que podría teóricamente construirse en torno a la energía de una estrella de características similares al Sol,
lo que permitiría a una civilización avanzada beneficiarse de manera inusitada de los recursos lumínicos y térmicos del astro. Básicamente, se aprovecharía la energía y gravedades propias de un sistema solar real para construir un sistema artificial de satélites en forma de enjambre que, al tener suficiente densidad, podrían acaparar la totalidad de la luz de dicha estrella. Se ha demostrado que el enjambre de Dyson es estable, pues cada porción es físicamente independiente y está en órbita del astro principal. Los materiales necesarios para construirlo forman parte de nuestra tecnología actual y estarían dedicados a la recolección, depuración y optimización energética del sistema. Para muchos, resultará imposible desplegar un mecanismo de semejantes proporciones y, sin lugar a dudas, la cantidad de materiales necesarios para llevarla a cabo, al menos de momento. El astrólogo y astrofísico ruso Nikolai Kardashev elaboró la idea de que algunas civilizaciones galácticas estarían a millones o billones de años por delante de nosotros y desarrolló una escala que mide el grado de evolución tecnológica de una civilización, la escala de Kardashev. En esta escala, la civilización estaría dividida en 3 eras dependiendo de su nivel de avance tecnológico. Civilizaciones del tipo 1, 2 y 3. Las civilizaciones de tipo 1 serían lo suficientemente desarrolladas como para aprovechar todo el poder energético de un solo planeta, su propio planeta. Una civilización del tipo 2 estaría preparada para aprovechar toda la energía de su estrella madre, el Sol en torno al cual traza su órbita. Y finalmente, una civilización del tercer tipo sería capaz de aprovechar la energía de una galaxia entera. Nuestra civilización aún no se ha desarrollado hasta el punto 1. Se especula con ciertas divergencias que nos aproximamos al 0,6 de la escala de Kardashev. Deberíamos alcanzar el estatus de civilización 1 en 100 o 200 años. Así que podríamos decir que estamos todavía en una etapa muy temprana de nuestro desarrollo como civilización. Y quién sabe, quizá consigamos superar este milenio, quizá podamos seguir perpetuando nuestra idiocia y maravilla por los rincones más oscuros de un universo en expansión, hasta que demos con algo o con alguien que nos demuestre si hemos errado el camino, porque quien tenga el valor y la perseverancia necesarios para pasarse la vida escudriñando las tinieblas, también será el primero que reconozca el despuntar de la aurora. Mientras tanto, pueden escucharnos todos los domingos a las 23:30 en radiobattletoads.com o cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com, desde la web de penumbria.mx o desde nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una oscura madrugada desde noviembre nocturno.